Quiero que nos sumerjamos en esta tarde en la comprensión de cómo se forma una cultura. He partido de una premisa. La cultura es todo lo que produce una sociedad. A pesar de eso, esa definición es muy grande. La sacamos barata diciendo eso, porque decimos mucho, pero tampoco aterrizamos en cosas específicas. Voy a tomar como ejemplo no la cultura argentina o la cultura europea o la cultura de un país. Voy a tomar un ejemplo que todos nosotros aquí podemos compartir. A ver, aquí hay gente de muchos países. ¿Puedo preguntar si alguien viene, por ejemplo, de Brasil? ¿Puedo ver sus manos? Ahí tengo una persona, ahí tengo un grupo de brasileros. ¡Qué gusto! ¡Qué bueno! Bienvenidos. No. ¿Por qué está haciendo eso? No. Ah, es que queremos que sepan que estamos felices de verlos. Estamos felices de verlos. Quisiera saber si hay gente que viene de Paraguay. A ver, siempre están por ahí los paraguayos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4 personas de Paraguay. Bueno, bienvenidos, lo mismo, estamos bien. Tenemos gente que viene de Colombia, a ver, habrán algunos amigos de Colombia y tengo 2 bogotanos, tengo algunos hermanos de Medellín, de Cali, Bogotá, pues ahí tenemos varias ciudades de Colombia, bienvenidos. Hay gente de Venezuela, sé que vinieron algunos amados de Venezuela. Ay, no, que no se puede conseguir dólares. Los profetas no tienen esos problemas, hermanos. Perdónenme. Perfecto, muy bien por los venezolanos. Tengo gente de Ecuador. Ahí donde están, se trajeron. Ahí tengo 2 hermanos y tengo por allá a David. Bienvenido. Gente de Chile, esta vez tenemos una hermosa delegación de chilenos, ahí están, mire, esparcidos por diferentes partes del salón, qué rico recibirlos, bienvenidos, qué bueno. Gente de Bolivia, tengo gente de Bolivia, algunos bolivianos por ahí tengo otros, y ahí tengo otros más atrás. ¿Qué hacen tan atrás? Bueno, llegaron tarde, qué bueno. Llegaron. Qué bueno, no llegaron tarde, qué bueno. Ponga la coma donde corresponde. Llegaron, coma. Qué bueno. Hay gente de México. Órale, mano, ¿dónde se metieron? Ahí está usted, pastora, qué lindo tenerla, qué bueno. Gente de Buenos Aires, hay gente que viene de... Ahí está, de Capital Federal, Buenos Aires, un lindo grupo. Gente de Buenos Aires para arriba, hasta la frontera, Salta, Jujuy. A ver, sus manos. Eso incluye a los cordobeses, por cierto. Una gran mayoría. Y de Buenos Aires para abajo. Muy bueno. Todo con efectos de sonido. ¿De algún otro país que no mencioné? De Cuba. Eso significa, estamos felices de que haya llegado. ¿Algún otro país? Perú. Ahora, yo estoy seguro, a ver, usted va al supermercado a comprar un pedazo de bife chorizo. Pues, esta es la tierra del bife chorizo, es extraordinario. Pero si usted está en Argentina y le dice, quiero que me dé un pedazo de bife chorizo, el carnicero lo va a mirar con cara de, ¿ah? Quiero bife chorizo. Chorizos. Ah, sí, vaya, los embutidos están por allá. O en otro lugar, donde yo pedí un bife chorizo, me dieron un bife y un chorizo. Sí, me lo hicieron en Santa Cruz, Bolivia. Quiero un bife chorizo, un bife y un chorizo. Wow. Ajá. Pero es que, ¿cómo lo pido en Chile? Lomo vetado para el bife ancho, lomo liso para el bife angosto.
Usted va a Brasil, pide lo mismo, no, allá lo mejor es la picaña, pero aquí la picaña, ¿qué es? El otro día quise averiguar en la carnicería donde compramos la carne, ¿a qué parte de la vaca en Argentina le llaman picaña? Para empezar, el carnicero nos dijo, ¿pica qué? Eh, Picaña. Descubrimos que aquí se llama tapa de cuadril. Y me di cuenta que era el pedazo correcto porque es triangular. Hay picaña, brasileros. Claro, porque tienen que hacer algo con ese pedazo de la vaca, ¿vio? No, no sabemos qué se llama, a la basura. No, no funciona así. Lo deben comer, pero de otra forma. Entonces, nosotros nos relamemos los dedos con un buen chinchulín, en Chile, chunchules. Pero en Estados Unidos, cuando nos ven comer chinchulín, se les remuelve todo el estómago y quieren salir corriendo al baño a devolver el desayuno, ¿vio? Entonces, aún en el grupo que aquí somos, hablamos todos español, por cultura, en algo tan básico como la alimentación, tenemos diferente nomenclatura para las cosas. Usted vaya simplemente a Colombia y pida una virome. ¿Me da una virome? A ver, argentinos, ¿a qué le llaman virome? Lapicero, bolígrafo, puntabola, lo que quiera llamarle. Pero se llama así en algunos países, no me mire como si hubiera dicho una grosería. Aquí hay términos que yo no entiendo, voy y le digo, oiga, carnicero, deme esa parte, y yo la llamo bistec en mi país. ¿Quieren alga? No. ¿Cómo se le ocurre? Me parece grosero acercarme y decirle, ¿cómo está su nalga? Suena feo, vio, mi esposa ya me dijo, párala. Pero es que me pasa eso, porque yo me acercaba a mi carnicero y le decía, ¿cómo está el bistec hoy día? ¿Cómo está su bistec? Pero aquí no conocen la palabra bistec. ¿Vio? No se asuste. No pida pitillo en Bolivia. Pitillo es droga. Pero en otros países pitillo es el sorbete, es la pajilla para chupar el jugo, el refresco. Mejor muéstrelo, quiero algo así. Listo. ¿Cómo se puede? Imagínense el problema. Hablamos todos una forma de español, de castellano latinoamericano, pero a pesar de eso tenemos tantas diferencias. ¿Cómo se forma una cultura? Quiero invitarles a que hagamos un viaje para entender cómo Dios desarrolló una cultura nueva en su pueblo. Amén. Empecemos el viaje. Hay un proceso que Dios siguió con su pueblo. Yo le voy a explicar paso por paso el cuadro que está aquí, para que entienda cómo Dios formó una cultura en la gente. Y este cuadro lo va a ver varias veces, así que no es mi intención que ahora ya sabe el proceso, ¿verdad? Cómo Dios formó una cultura en una pareja, Abraham y su esposa, Abraham sin H todavía, al punto de que él llegó a ser el padre de una gran nación. Consideren ustedes que Abraham no sale de un país monoteísta, ordenado, con grandes valores y principios, sale de Caldea, de donde vino casi toda la astrología y muchas prácticas oscuras hasta el día de hoy. Sale de un entorno complicado. No le diga a Abraham qué difícil es vivir en estos tiempos. Él tuvo tiempos terribles también, ¿estamos? Pero tuvo que haber un proceso y ese es el camino por el que yo quiero llevarlo. Por favor, tome su Biblia un momento, tome su Biblia y acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 24. El Espíritu Santo nos ayuda a entender cómo Él desarrolló una cultura nueva en sus hijos. Versículo 7, Génesis 24, 7.
Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mismo enviará su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. La Biblia de las Américas dice, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. La manera en que Abraham habla aquí es vital para entender cómo se inicia un proceso cultural, una transformación. El primer punto era que él deje la casa de su padre. Abraham no podía cambiar su cultura si permanecía con sus padres. Era necesario para él dejar la casa de sus padres. Ahora, él lo sabe, dice, él me tomó de la casa de mi padre. Ahora va a notar usted que se va a generar todo un proceso en Abraham porque él sale con su padre y se quedó atorado en la mitad de la ruta en Aram por muchos años hasta que él continúa ruta. De hecho, muere su padre y él vuelve a retomar la ruta. ¿Sí? Cuando Dios nos quiere separar de un entorno, es un error tratar de tomar algo que está ahí. Cada vez que los hijos, cuando eran retirados, tomaron algo, se metieron en problemas. Pregúntele a Raquel, pregúntele a Abraham de Lot. Cada vez que nosotros, cuando Dios nos está separando de una cultura, voy a usar esa palabra, de un entorno, porque nos quiere llevar a otra etapa, no podemos exponernos a jalar un poco de lo que Dios nos está separando. ¿Me está siguiendo? Entonces Dios saca a nuestro amigo, él es llamado Arameo. Aram es uno de los hijos de Seth. Va a decir más adelante, Jacob, mi padre era un arameo. Cierto, era arameo. Ahora, el primer lugar de donde Abraham es tomado es una nación importante, Caldea. Caldea es tanto una nación como una región. Lo más apropiado sería decir Mesopotamia. Caldea, ¿qué hago ahí? Ahora sí. Esta cultura estaba íntimamente ligada a un fundamento astrológico muy fuerte. En Caldea, en Ur, había dioses casi para cada cosa. ¿Qué de bueno se puede sacar de Caldea? Hay una lámina que usted la va a ver varias veces, va a ir cambiando a medida que voy enseñando esto, agoteo el tema hoy o no. Elementos culturales asimilados. Voy a ponerlo de esta forma. Si usted se va un tiempo a vivir un país distinto al suyo, usted va a adquirir un vocabulario nuevo en muchas cosas. Yo le he hablado entre broma y broma de algo muy básico que entendemos todos los que estamos aquí, la carne, pero eso ciertamente tiene ribetes más minuciosos todavía. Es imposible interactuar con un medio sin ser afectado. Es imposible. Ahora escuche esto, mientras más jóvenes somos, más fácilmente se nos pega la cultura que nos rodea. Entonces usted se lleva a un niño, por ejemplo, de 4 años, a vivir 3 meses en cierto lugar, y el niño va a empezar a hablar con el acento de los del lugar más fácilmente que los adultos. ¿Por qué? Lo primero normalmente que se altera en un entorno nuevo es el lenguaje. Es la manera más inmediata de lo que se llama proceso de asimilación cultural. ¿Me sigue? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces es imposible que usted esté, que le digo, 6 meses en medio de un grupo de hippies sin que empiece a cambiar un poco de lo que usted es. Es imposible. No hay forma.
¿Por qué? Porque al estar insertados en un contexto social, nosotros interactuamos todo el tiempo. Voy a ponerlo de esta forma. Vuelvo al ejemplo de la carnicería. Yo voy y quiero comprar bistec. Le digo, deme bistec. Y me dice el carnicero, no tengo. Yo le digo, ¿cómo que no? Ahí lo veo, es eso. Eso no es bistec. Sí es bistec. No es bistec, que sí es bistec. Bueno, no importa cómo se llame, quiero eso. Ah, lo que usted quiere es eso. Listo, ya. Perfecto. No voy a repetir la palabra. Y me la corta, me la limpia. Tome su bistec. Pum. Yo voy la semana siguiente y le digo, quiero bistec. Él ya se había olvidado de la escena. Me mira y me dice, no tengo... Ah, otra vez usted. Ahora, en el proceso, uno de los dos va a tener que cambiar. Él va a cambiar si quiere conservarme de cliente. Ah, ok. Vino el del bistec. ¿Conocen ustedes el toddy? Listo. ¿Saben qué me pasó de niño? Tenía como 8 años y estaba en Santa Cruz con mi tío. Yo supongo que estaba dormido. Mi tío me llamó, me despertó y me dijo, hijo, ve, quiero que compres leche con toddy. Mi tío era soltero, o sea, no tenía ni hervidor de agua, ¿ok? Entonces, crucé la calle a un snack. Yo supongo que estaba dormido, entonces le dije, por favor, una jarra de café con toddy. Estaba haciendo un mocachino sin saberlo. Entonces el señor me dijo, perdón, ¿cómo quieres? ¿Qué? Quiero café con toddy. ¿Estás seguro? Señor, quiero una jarra de café con toddy. Prepárale un café con toddy. El cocinero dijo, ¿qué? Yo decía, ¿por qué se extraña? Entonces me dio la jarra y me dijo al final, disfruta tu café con toddy. Claro que me lo dijo en un acento bien oriental, porque era un oriental el que me atendía. Y cuando llego a la casa le dijo a mi tío, aquí está el desayuno. Entonces mi tío sirvió y me dijo, ¿qué es esto? Cuando yo lo tomé, no era agradable. Ahora, note, ¿qué posibilidad tenía yo de que el ciudadano que me estaba atendiendo me convenciera de que yo estaba equivocado? A ver, hay cada solicitud y cada gusto en este planeta, ¿me entienden? Que en realidad es una forma de entender muy extraña. En estos meses, por ejemplo, me di cuenta que en Córdoba hay muy malos vegetales, las verduras no son buenas, las cosas no llegan muy frescas. El otro día fuimos con Samuel, mi violinista, a un supermercado conocido y encontré un apio y le dije, mira eso, tendríamos que orar por resurrección porque el apio estaba amarillo. Y se me ocurrió un chiste de Manolito, ¿verdad? Mafalda es un apio con pedigrí, o sea, algo exótico. Estaba amarillo y tenía todavía precio. Está muerto, más muerto que un faraón, hermano, está muerto. Pero aquí aún así lo venden. Normalmente eso en mi país va a la basura, nadie pondría eso en un refrigerador o en un conservador. Entonces, ¿qué sucede? Para que usted pueda interactuar en la universidad, en el trabajo, en el colectivo, en el remis, en el supermercado, en el colegio, o usted se asimila a ellos o ellos se asimilan a usted. ¿Está siguiéndome? Ahora, yo puedo interactuar con la cultura argentina sin volverme argentino. Yo puedo asimilar elementos muy ricos de la cultura argentina, pero desechar algunos que no son buenos. ¿Me está siguiendo? Pero ¿qué pasa cuando una persona no tiene una cultura propia que le permita juzgar la cultura externa? Ahí se lo come todo. Es como ese boliviano que se viene del altiplano y se va a Buenos Aires a vender verduras y te habla como argentino. Entonces me llevaron el otro día, hace un tiempo atrás, a un mercado aquí en Córdoba. A ver, quien vendía era boliviano y todas las mujeres de ahí eran bolivianas. Y ahí estábamos, no sé si con Andrés o con quién,
Y me dice, aquí hay cosas de Bolivia, porque quería un maíz blanco, quería algunas cosas que aquí no son usuales. Entonces le digo a la muchacha, ¿tú eres de Bolivia? Y me dice, no, mi madre es de Oruro, ¿viste? Ahora, la muchacha todavía tenía olor a chuño, ¿entiende? Olvídelo si no entiende el chiste. Es un chiste folclórico. Entonces, ¿cuántos años vives acá? Le pregunté. No, yo soy de acá. Ni soy de aquí, ni soy de allá. Mira, ahora, se nota cuando uno no fue asimilado ni asimiló, sino se va a crear una estructura forzada. ¿Entiende? Sí, yo hablar inglés también. ¿Entiende? Usted sabe de esos dos que hablaban inglés en el auto, ¿verdad? ¿Tú hablar inglés? ¿Se acuerda? Es un viejo chiste gallego. Oh, sí, hablar inglés. Oh, muy rápido su inglés. Sí, yo también hablar inglés. Oh, ¿de dónde es usted? Oh, yo soy de Galicia. Oh, de Galicia, soy Galicia. Oh, de gallego usted. Mi ser, gallego. ¿Por qué no hablar entonces en español? ¿Por qué? ¿Qué saca de bueno Abraham de Caldea? Cuatro cosas. Algo bueno puede salir de Caldea, sí. La primera cosa buena que le va a ayudar mucho a Abraham es que en Caldea había una clara comprensión de lo que eran los sacrificios. Ahora sí, en serio, piense lo que le estoy diciendo. Entonces, eso que aprendió Abraham cuando era más joven, cuando vivía en Caldea, le va a servir el día en que Dios le hable y le diga, quiero que sacrifiques a mi hijo. Note que no le explica todo el detalle Dios ahí de por qué el sacrificio y aquí, solo le dice, y sacrifícame a tu primogénito. Punto y aparte. Ahora, Abraham sabía, por lo que aprendió en Caldea, cuál era el valor de un sacrificio. ¿Me está siguiendo? La segunda cosa es que ellos tenían, los caldeos, una cosmovisión integral. ¿Qué significa? Para ellos, lo visible y lo invisible era una sola cosa. Algo que los griegos van a cortar completamente. ¿Eso qué quiere decir? Para un caldeo era normal consultar lo que los astros decían. Y aparece todo el tema de los signos zodiacales y todo aquello, porque las estrellas estaban conectadas con ellos. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, ellos podían pensar y asimilaron de que lo que las estrellas marcaban era lo que les pasaba. Ellos no veían esa distancia que uno simplemente levantando la cabeza en la noche nota. En la época de Jesús, cuando Él nace, quienes van llevando los tres regalitos, ¿se acuerda de los famosos tres reyes magos? Ellos eran caldeos. Ahora díganme si eso que ellos hacían no era preciso. Ellos sabían que había nacido un rey. ¿Cómo lo sabían? Las estrellas se lo dijeron. La tercera cosa, tenían un profundo sentido de lo que era el pacto. ¿Quién le enseña a Abraham a hacer un pacto? Los caldeos. Abraham era un hombre de pacto. Por ejemplo, el tema pacto, escuche esto, el tema pacto es algo que no es propio de la cultura latinoamericana. Por eso la gente fácilmente se cambia de congregación de una a otra, porque nunca desarrolló un sentido de lo que es el pacto. Congregarme en un lugar para mí es un pacto, estar bajo autoridad es un pacto. Los pactos por norma son de mutuo acuerdo.
Entonces, ¿cómo puedes irte de tu iglesia sin que tu pastor esté de acuerdo? Eso muestra que tú no tienes idea de lo que es un pacto. Un pacto siempre se rompe en ambas partes. ¿Hola? ¿Me estás siguiendo? La persona va y dice, pastor, me quiero congregar con usted, quiero estar bajo su autoridad. Perfecto. Te recibo bajo mi autoridad. Lindo. Pero 10 años después, le mando una nota diciendo, me voy. Oye, cuando tú te uniste a esa persona, ¿no le dijiste qué piensas? ¿Me recibirías? ¿Estarías de acuerdo conmigo? ¿Te parece si oramos? Sí, estoy de acuerdo, creo que sí es correcto. Entonces, sí, me recibes contigo, listo, oremos en el Señor, en nombre de Jesús. Hacemos un pacto. ¿Cómo lo rompes solo? ¿Te das cuenta que no entiendes lo que es un pacto? ¿Y cómo puedes entender los pactos de Dios si no entiendes los pactos de los hombres? Más si es uno un profeta. Más si es un apóstol. Por eso es que yo voy a tener mucho cuidado para no poner personas bajo mi autoridad, por ejemplo, con las que yo no me siento conectado. Porque sé lo que significa un pacto. Sé que me estoy jugando la vida. Y al decirte no puedo hacerlo, no es que te veo algo malo, simplemente siento que mi genética va por otro lado y no voy a poder atenderte como tú mereces que te atienda. Es un tema de honestidad. No, pues yo tengo 1000 gentes bajo mi cobertura. ¿Tienes idea? Ni siquiera sabes cuándo cumplen años. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿Quién le enseña a hacer un pacto con Dios? Cuando Dios le dice en Génesis 12, quiero hacer un pacto contigo. ¿Dónde lo aprendió él? En Caldea. Qué interesante. Hay cosas que aprendiste en el mundo cuando no conocías a Dios que te sirven para cuando conoces a Dios. Mira qué cosa interesante. Ah, no, todo lo que es el mundo yo dejé atrás. Espera, hay algunas cosas muy buenas en el mundo que te sirven para entrar en la mentalidad que Dios quiere darte. Hola, ¿me estás siguiendo? Abraham, antes de que Dios lo llamara, sabía lo que era hacer un pacto. Lo último, Caldea y todas las naciones de Mesopotamia tuvieron un concepto muy claro de lo que es un reino. Pregúntenle a los iraníes hoy día. Díganme si ellos no se creen los amos del mundo. ¿A quién le piden permiso? Ahora, esa mentalidad es propia de Mesopotamia. Ellos tenían un alto concepto de lo que es gobernar. Entiéndame. ¿Qué genera esto? Que cuando Abraham sale de Caldea y va a pasar por un proceso, él se lleva esas 4 cosas dentro de él, porque en eso se formó. Seguramente que cuando él era niño, así como a ti te dijeron, mira, cuando venga una persona mayor, tú debes saludarle, debes de darle la mano. Es un tema, llamamos educación, la palabra correcta sería cultura. Hija, debes saludar al pastor, ve, salúdalo. Es un tema de cultura. Seguramente que en la época de Abraham, alguien le dijo, hijo, será Taré, será el tío abuelo, nunca rompas un pacto. Cuando le digas a alguien, voy a estar contigo, voy a estar contigo. ¿Se acuerdan qué pasa cuando lo secuestran a Lot? Díganme si Abraham no tenía un alto sentido de pacto. ¿Qué hace Abraham? Se mete en guerra con media tonelada de reyes. Ya me volví argentino, ¿vieron? Con media tonelada de reyes. Se fue contra todos ellos, aún arriesgando su vida. ¿Sabes solo porque es que era su sobrino? No, no era el tema ese. Es porque él había hecho un pacto con él. Y llegó un momento en que Lot y él deciden separarse. ¿Notaron cómo se rompió el pacto? Nosotros por allá, correcto. Desde ese momento Abraham, ok, va a ser Dios luego que conecta algunas cosas más y bueno. ¿Me está siguiendo? Dentro de todo proceso de asimilación cultural también hay cosas negativas. Por ejemplo, en el caso de los caldeos, ellos estaban sujetos bajo un yugo muy pesado
era toda esa relación que tenían con el mundo espiritual. Es como esa persona que depende del horóscopo y le dice, ay, no, hoy día no puedo salir. ¿Por qué? Porque mi signo hoy día es día malo, así que me quedo en casa. Eso se llama esclavitud. Ahora, cuando Abraham sale, y usted sabe cómo sale, él sale con un concepto claro de lo que es creencia. En Caldea no había ateos, había dioses para casi cada cosa. Eso quiere decir que Abraham manifestaba un culto, tenía una creencia para ciertas entidades, seguramente para el dios Luna, seguramente para Inanna, yo no sé, ¿estamos? Lo que fuera. ¿Podríamos decir que él tenía fe? No, él no tenía fe, tenía creencia. Entonces, Dios hace un proceso en él, ahí lo tengo, y lleva a Abraham a través de 3 procesos a ser el padre de la fe. Lleva la creencia, primero a la promesa, luego al pacto y por último al juramento. Promesa, pacto y juramento. Va a darse cuenta que en las primeras veces que Dios habla con Abraham le dice, ¿verdad? Le promete cosas, haré esto, haré esto, haré esto. Pero luego hace un pacto. Y luego al final hace un juramento. ¿Qué es lo que sostiene al pueblo de Israel hasta el día de hoy? Porque Dios le juró a Abraham que nunca se olvidaría de sus descendientes. Dios se lo juró. Entonces, Dios procesó la creencia de Abraham y la volvió, ¿qué cosa? Fe. ¿Cómo? A través de la promesa, el pacto y el juramento. Por eso hay tanto detalle de la vida de Abraham en Génesis, para que entendamos el proceso que Dios hizo. Si usted se da cuenta, la gente en general, y le voy a mostrar algunas estadísticas mañana, en realidad la gran mayoría de los seres humanos son gente que cree en algo. Unos creen en la Virgen de Guadalupe, otros en Sanguchito, otros en, yo no sé, en San Expedito, fulano, y otros creen en ovnis, otros creen en la Atlántida, otros creen en el Cerro Uritorco, yo qué sé. La gente de manera básica expresa fe. No fe. La fe viene del cielo. Creencia. Cree en un palo, cree en un estuco, cree en un pedazo de madera, se está poniendo mantequilla en el pan o en manteca y ve una figura y la virgencita y la pone ahí, listo, ok. Eso es creencia, pero eso es fe. No es fe, no te comas a la virgen, viejo. Déjese pan. Para que una persona tenga fe, debe haber desarrollado en su vida 3 cosas. Promesa, pacto y juramento. Ahora créeme, todos empezamos así. Ay, Dios me ha dado una promesa. Así empezamos, ¿verdad? Ay, dice que va a ganar a mi esposo. Ay, así empezamos. Luego un día asentamos en esto. No, el Señor va a hacerlo, aunque no lo vea. El Señor me dijo que iba a hacerlo pronto, ha pasado 20 años, pero yo sé que lo va a hacer, porque para Él un día es un año es un día, yo qué sé. ¿Qué se desarrolla en ese proceso en nosotros? Fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo de un lugar que había de recibir, para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Estamos? ¿Sigo? Vale. El pueblo, después de completar la etapa caldera, él, cuando hablo de él, es su descendencia, llega a Egipto. Egipto. ¿Qué estamos viendo? Cómo se forma una cultura. Los descendientes de Abraham llegan a esta segunda estación y, a ver, amados, Egipto no era un lugar bueno en muchos sentidos.
pero era un lugar que Dios preparó para sus hijos. ¿Está conmigo? De hecho, hay un pasaje revolucionario en la palabra que lo compartíamos con mi esposa el otro día, donde Dios llama a Egipto su hijo. Es difícil de entender eso, ¿verdad? Mi hijo es Egipto. Ahora, hay un sentido en todo eso, ¿ah? No se alegre y diga, Dios me llamó a los otros hijos de Dios. O sea, no, usted manténgase en el lugar correcto y no vaya a Egipto. Egipto tenía varios picos muy complicados, peligrosos. Primero, la idolatría. A ver, en esencia, todos esos pueblos de la antigüedad eran pueblos idolátricos. ¿Estamos de acuerdo? Yo no podría decir que Egipto era más idólatra que Babilonia o viceversa. Era la misma cosa. Pero Egipto llegó a desarrollar cosas muy precisas que subsisten hasta el día de hoy. Cosa que no pasa con los babilonios o con muchos pueblos. ¿Cuántas cosas quedaron de los medos? Casi nada. Pero hay algunas culturas que han mantenido o se han mantenido hasta el día de hoy por lo que dejaron. Idolatría, menciono ahí, orgullo. Este tema es muy interesante cuando hablo de orgullo. Era una nación muy altiva. Egipto tiene varios periodos y en cada uno de ellos se desarrollan muchos elementos particulares. Por ejemplo, ellos afirmaban que el faraón era literalmente Dios. Era Dios. Eso llevaba a la idolatría a un nivel de gobierno. Tú no estabas frente a un rey, estabas frente a un Dios. ¿Se comprende eso? No todos los pueblos antiguos tuvieron ese carácter. Había un elemento de falsa prosperidad. ¿Qué quiero decir? La vida de Egipto dependía del río Nilo. El asunto es simple, si había una sequía, quiere decir el nivel del agua del río Nilo bajaba, Egipto se moría. Pero ellos constantemente hacían gala de su prosperidad, como si ellos pudieran controlar el río. Es muy interesante que ustedes entiendan por qué vino la primera plaga, para juzgar las aguas. La altivez de Egipto estaba sujeta a las aguas. El día en que todas las aguas se vuelven rojas como sangre, se les acabó el orgullo. El río Nilo no les servía para nada. ¿Me sirve? ¿Me entiende? Digo. La cuarta cosa es la mezcla. Usted se va a acordar cómo cuando sale Moisés con toda la gente, se mezclan egipcios en el grupo, que luego van a dar muchos problemas. Egipto es una tierra de mezclas. Por último, probablemente, junto con los aztecas, sean el reino más claro en su culto a la muerte. Literalmente, el culto de Egipto era un culto a la muerte. Si alguien pregunta cuál es la entidad gobernante en Egipto, es la muerte. Todo lo que ellos construían giraba en torno a la muerte. ¿Estamos aquí? Perfecto. ¿Qué puede sacar el pueblo de Dios? Estoy hablando de los descendientes de Abraham, estoy hablando de Jacob y su familia, cuando ellos entran en esos años a Egipto y se quedan 400 y algo más. ¿Qué pueden sacar de bueno los hebreos de su permanencia en Egipto? ¿Habrá habido algún proceso de asimilación? Pues sí la hay. Tómese unos minutos para entender esto. A ver, escuche, recíbalo en su espíritu y luego copia lo que quiere copiar. Cuando entra Jacob a través de la mano de José a Egipto, ellos entran en un momento muy particular. Había una sequía en la tierra. ¿Estamos? Jacob con la idea de que ellos van a ser guardados en Egipto. En la mente de Dios es Jacob quien guarda Egipto. ¿Por qué? Porque la salvación para Egipto vino por la mano de José. ¿Está conmigo? El faraón solo pudo decir, veo 7 vacas por aquí, 7 vacas por allá, pero no sabía qué hacer con las vacas. Es José quien dice, hagamos esto, y ellos pasan esta etapa. Ahora, si usted termina de leer el libro de Génesis, va a ver que la familia de José queda en muy buena posición. En tan buena posición que ellos empezaron a esclavizar a egipcios.
¿Cómo? Sí. José tenía el segundo cargo más alto en Egipto. Y ellos fueron acomodados, dice el lugar, ahorita no recuerdo el nombre del lugar, en la región más próspera de Egipto. Listo, ahí está. Y ellos fueron de los primeros en esclavizar a los propios egipcios. En pocas palabras, esa generación y especialmente los descendientes de ellos se llenaron de orgullo. Uno de los problemas de recibir algo en tu mano por lo cual no peleaste es que te hincha como sapo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Cómo Dios humilla a los egipcios y a su pueblo a través de la esclavitud. A ver, ¿cuántos años ellos esperan para clamar pidiendo ayuda? Cuando Moisés va ya con la instrucción de sacar al pueblo, ¿recuerden? Y reúne a los ancianos y les dice, vamos a salir de Egipto. ¿Cuál es la respuesta de ellos? ¿Tú? Oye, es el último salvavidas. ¿Y estás juzgando el color? El propio pueblo de Israel no creyó en Moisés. ¿Correcto? Sí. A ver, ¿cómo puede ser que hay ese nivel de orgullo en la gente? Dios trató con el orgullo. En un momento se lo voy a mostrar. Muchos años después, el pueblo de Dios tiene que gemir por ayuda. Dios envía la ayuda precisa. ¿Qué entienden ellos? A ver, el orgullo va a traer como consecuencia la esclavitud. Yo debo tener un corazón humilde delante de Dios. Segunda cosa que se asimila en Egipto, porque eso pasa cuando ellos están dentro de Egipto todavía. Reconocen el poder de Dios. Una cosa es que Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y otra cosa es que sea tu Dios. ¿Es correcto eso? ¿Verdad que sí? ¿Qué quiere decir? ¿A dónde voy? ¿Cómo manejo esto? Básicamente, la fe de los padres de los hebreos de la generación de Moisés no necesariamente era la misma fe que ellos tenían. Habían pasado muchas generaciones. Ellos no habían visto las poderosas obras de Dios. Pues nuestro padre fue levantado, dejó la tierra de Caldea, sacrificó o casi sacrifica a Isaac. Sí, pero eso es cuento viejo, es folclore. Quiero que algo pase en mi generación. Bueno, Dios lo hace. ¿Qué hace Dios? Él muestra su poder dentro de Egipto a su pueblo y a Egipto a través de las 10 plagas. 3. Se genera un sentido de identidad como pueblo. Había entrado una familia dividida, pero entró. Debería salir una nación. No sale una nación. Van a formarse como nación más adelante. Por último, se valora a los primogénitos. En un momento explico esto. La parte negativa que Egipto genera en el pueblo de Dios, tolerancia a la mezcla. Esto les va a dar muchos problemas el resto de la vida a Egipto como nación. Segunda cosa, el apego a lo mínimo necesario. ¿Para qué me debo esforzar haciendo A, B, C si con A estoy tranquilo? ¿Para qué me ahorro la moto o para el auto si con la moto me basta? Esa es mentalidad de esclavo. Eso adquirieron en Egipto y le va a traer problemas
a Moisés más adelante. Va a tener un pueblo de reclamones. Ay, yo quiero esto, queremos las cebollitas de allá y queremos esto. Recuerda todas las escenas, ¿verdad? Ok. Dice la palabra, entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, pues supiste que ellos los trataban con soberbia. Ese es Egipto. Y te hiciste un nombre como el de hoy. Nehemías 9:10. El sello de Egipto es el sello de soberbia. Por eso fue tan importante lo que pasó con la salida. Cuando todo el ejército del faraón queda bajo las aguas, y note, no muere Faraón. Dios no quería que muera. Quería que vea su humillación. Sus carros de guerra fueron reducidos a nada. Ese día, el imperio faraónico se derrumbó. Nunca más Egipto recuperó su gloria. Ahora, yo he querido separar para explicar un poquito el tema de la Pascua, porque no es lo mismo, aunque lo pasaron dentro de Egipto, la Pascua tiene un sentido muy esencial. La Pascua no era un rito. Dios estaba desarrollando una cultura nueva en su pueblo a través de la Pascua. ¿Me está siguiendo? Ok. Número 1, Dios quiebra el poder de los dioses egipcios a los que los hebreos habían servido por 400 años. Imagínese que usted debe mucho dinero a un banco y el banco le sube los créditos o los intereses, quiero decir, y usted debe cada vez más y debe cada vez más y le quieren quitar la casa y usted está agonizando, pues injusto y he pagado tanto y no he amortizado nada del capital, todo aquello. Y un día usted va a pagar y de repente cae un meteorito justo sobre el edificio del banco, explota el banco. Vine aquí con la idea de pelear por mi casa y me quedo a recoger los escombros porque no quedó nada. Eso fue lo que pasó en Egipto. Dios literalmente destruye todo el poder que había en Egipto. La segunda cosa, la Pascua valoriza a los hijos y en especial a los primogénitos. Todos los que celebraron la Pascua recibieron hijos nuevos. Esa generación tuvo primogénitos que nacieron 2 veces. La primera en lo natural y la segunda cuando sobrevive en la Pascua. Tercero, crea el sentido de pueblo y pertenencia. Los que están comiendo esta Pascua son el pueblo de Dios. Ya no es si eres judío o no. Hubieron judíos que no hicieron la Pascua y murieron. Como habían egipcios que hicieron la Pascua sin ser judíos. Se crea un nuevo pueblo. Diga conmigo, nuevo pueblo. Note esto, no es por el sello genético que ellos habían recibido. El nuevo pueblo es siempre en función de la obediencia. Cuarto, establece un principio de tiempos a partir del cual Él controla la historia. Fíjese en esto. ¿Qué elemento Dios creó para administrar los tiempos del hombre? El sol y la luna. ¿Sabe usted cuál era el dios oficial del imperio egipcio? El sol. Cuando los hombres le rinden culto a la creación, prostituyen la creación, la contaminan. Entonces pasó algo. En la época de Moisés, con la Pascua, por eso es tan formidable esa celebración. Dios hace varias cosas que están asociadas a volver a recuperar el orden que el pecado y la esclavitud habían creado. Dentro de las plagas que se levantan en Egipto, cada una de esas plagas va a quebrar una estructura de confianza de los egipcios, ¿correcto? Ahora, el 9º día
o más bien, la novena plaga, como sea, para mí son 10 días, Dios recupera al sol. Dice que cubre la tierra con oscuridad. La fiesta inmediata es la Pascua. El día 10 tomarás una oveja, el día 14 la sacrificarás y ese será el principio. Desde esa festividad tú empezarás a contar los meses. Ese era el mes primero. Para que pueda hacerse esto generación tras generación, Dios tenía que recuperar lo que se había contaminado. ¿Qué se contaminó? El sol, la luna y las estrellas. Y Dios las recuperó en la novena plaga. Entonces, a partir de la Pascua, el sol recupera la característica de marcar los tiempos. Por eso es tan interesante lo que hablábamos ayer respecto a las tétradas, por ejemplo. Porque ya no estamos hablando, ¿sí?, de que eso ha sido solamente un fenómeno físico, astronómico, sino que ya el cielo y las estrellas están dando testimonio de los tiempos de Dios. Entonces pasan cosas muy extraordinarias. Cada una de estas plagas va a quebrar la economía de Egipto, la confianza de los egipcios, la soberbia. Van a darse cuenta que los egipcios se aguantaban para pedir ayuda. Vienen las ranas y todo aquello, y mañana vamos a resolverlo. O sea, durmieron toda la noche con las ranas. O sea, era un tema de orgullo. ¿Qué es lo que rompe el orgullo de una persona? Siempre es la muerte. ¿Cómo puedes estar orgulloso? ¿Cuándo has visto un muerto orgulloso? ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que solo va a escuchar a Dios después de vestir luto. Eso le pasó a Faraón. Eso le pasó a Egipto. Esta fiesta, dice la palabra de Deuteronomio 7:6, tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Cuando ellos salen de Egipto, valorando a los primogénitos, viendo cómo todo su sistema de creencias en los dioses egipcios se fue al piso, no salen las mismas personas que entraron, ¿me sigue? Hubo un proceso en ellos. Canaán. Siguiente etapa. Era muy fácil para Dios llevar a su pueblo de un punto A al punto B. Sí. Pero no era el problema que ellos llegaran. Para Dios lo importante era cómo llegaban. ¿Qué características ellos tenían al llegar? Ustedes van a darse cuenta que se levantan 2 generaciones en ese viaje de 38 años que hace Israel desde Egipto hasta Canaán. ¿Qué viaje más largo? Uno pensaría que tuvieron que atravesar medio mundo. No era tan lejos. Eran unos cuantos cientos de kilómetros. ¿Por qué tardaron 38 años? Porque era necesario, para poder entrar a Canaán, cambiar algunas asimilaciones culturales que se habían dado y adquirir otras nuevas. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué no recibe Abraham a su hijo apenas Dios lo promete? Porque Isaac tenía que nacer en un hombre que tenía la fe desarrollada. Y eso se genera en él varios años después de que recibió la promesa. ¿Está conmigo? Esta primera generación, la que sale de Egipto, tiene una mentalidad de esclavos,
Dice, la mentalidad de esclavos es más fuerte que su experiencia de libertad. Es correcto. La dependencia pasiva se expresa, es una ausencia de motivación. Ay, Señor, dame esto, dame aquello, dame más aquello, de esto. Manda un avivamiento, ya pues manda el avivamiento, resuelve el problema de Argentina. Manda un profeta, oye, ¿por qué no dejas de pedir y te pones en una posición de expectativa activa, no de expectativa pasiva? ¿Nota la diferencia? Yo estoy esperando que Dios haga algo tremendo. ¿Y tú qué haces mientras tanto? Pues espero. Ejemplo de esas expectativas. 2 personas están esperando el colectivo. Una está con un libro. Está esperando el colectivo. La persona de al lado está esperando el colectivo. ¿Estás esperando que Dios haga algo en tu vida? Sí. ¿Cómo? La primera generación, claro que quería ver cosas gloriosas, querían entrar a Canaán, pero no estaban listos. A ver, Dios sabe que no estamos completos. Él va a ser el que termine el trabajo. Pero Él sabe también lo que es mi responsabilidad. No hay amor ni pasión en esta primera generación para lo que Dios les quiere entregar. Fácil el resumen de los espías después de recorrer la tierra de Canaán. Esclavos exigentes. Seremos pobres, pero con altas expectativas. Por lo tanto, su nivel de fe era mínimo, su nivel de unanimidad como pueblo. No, ellos son, no, nosotros, ustedes, vosotros. Su propósito. ¿Para qué están entrando a Canaán? Porque estamos siguiendo al el que está adelante, ese que tiene los mechoncitos y el bastón. Él pregúntele. ¿Y usted por qué está siguiendo allá? Que este no era, yo soy un piquetero, estoy protestando contra los salarios mínimos de Egipto. ¿Qué Canaán? ¿Y usted por qué está siguiendo al grupo? Es que me salvó al hijo. Se murió el de la vecina, pero más bien a tiempo conseguí sangre y nos comimos el pedazo de cordero que quedó. Unidad de propósito no había. Pero la siguiente generación, la que va a entrar, leo lo que anoté. El desierto cumple su propósito en el corazón y en la mente del pueblo. Qué rico es saber que el desierto tiene un propósito. Diga conmigo, el desierto tiene un propósito. Ahora, se lo estoy diciendo que repita para que no lo olvide cuando esté ahí. Ahí cuando esté en el desierto, usted repitas esto. El desierto tiene un propósito. Dios no está tirando dados contigo. Si estás en el desierto, deja de gritar y enfócate en lo que debes hacer en este tiempo. Enfócate. Es que no sabe cómo llegué. Espérate. Enfócate. El desierto cumplió su propósito. Segundo, la dependencia de Dios se expresa no en reposar en la necesidad, sino en la obediencia a las instrucciones. Yo quiero depender de Dios, no por lo que necesito cada día, sino porque quiero obedecerle en todo. Y tercero, el poder del pueblo, la fuerza, la vitalidad, depende de su relación con Dios. Nunca Israel fue un pueblo guerrero. No tenían esa experiencia. Toda su audacia y todas las proezas
que ellos hicieron de la mano de Jacob fue solo por obedecer a Dios. Su nivel de fe aumentó. Su nivel de unanimidad. Su nivel de propósito. Cuando están otra vez 38 años después, 39 años después, en el mismo lugar donde sus padres habían dicho no entramos, esta vez nadie dijo nada. Ellos habían aprendido algo. ¿Era esto o desierto? A ver, a la luz de eso, y cuando ellos experimentan ya ese tiempo en Canaán, ¿qué es lo que se genera en esa atmósfera? ¿Cuál es el proceso de asimilación cultural ahí? Número 1, se desarrolla la cultura del trabajo. Le pregunto, ¿qué cultura de trabajo tiene un esclavo? Ninguna. Pero en Canaán, si no plantas la tierra, te mueres de hambre. Ya se acabó el maná hace rato. ¿Qué se levanta ahí? Cultura de trabajo, de esfuerzo. Número 2, se conecta la prosperidad económica honrando a Dios a través de los diezmos, primicias y ofrendas. ¿Por qué? Porque es en ese tiempo en el que Dios empieza a darles las reglamentaciones para que ellos no sufran necesidad más adelante. ¿Está conmigo? A ver, por un lado, debes entender de que tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo, debes trabajar, debes disponerte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero por el otro lado, tú nunca vas a poder decir lo que tengo es por lo que hice. Si tú llegas a esa conclusión que muchos abuelos tienen hoy día, que no conocen a Dios, ay, todo lo que ves me costó la vida. Se nota, mira cómo quedaste. Se nota. Yo no tenía nada cuando empecé. Sí, se ve. Todo esto se lo debo a mi trabajo, sin duda. Pero te dejó para el gato, hermano. Ya estás. ¿Qué quiere decir? Que yo debo trabajar. Sí. Pero no con la mentalidad, sin un trabajo me muero. Eso es la mentalidad de un impío. Yo tengo una cultura de trabajo que gira en torno a una palabra: esfuerzo. Haré mi mejor esfuerzo. Pero sé que de por sí el trabajo es injusto. Que de ninguna manera, no importa cuándo te paguen, va a ser justo. Entonces tú te asocias con Dios y empiezas, noten, a tener una mentalidad diferente a partir de lo que Dios hizo. Lo explico. Como esta gente entendía lo que era el pacto, qué fácil es diezmar. Ellos sabían lo que era un pacto. No tienes cada domingo para hablar de una primicia tener que hacer la prédica de nuevo porque, mire, eso me parece del Antiguo Testamento. En esencia, la ofrenda, el diezmo, la primicia, es un tema de pacto. Y solo lo entienden los que entienden el pacto. ¿Está conmigo? ¿Por qué la gente no maneja el pacto? Porque no le gusta tener responsabilidades. Por ejemplo, hoy día hay cada vez más personas que no quieren casarse. ¿Qué es el matrimonio en esencia? Un pacto. ¿Por qué no quieren hacer ese pacto? Porque se genera, ¿qué cosa? Responsabilidad. Gracias. Gracias, amigo. ¿Y eso qué provoca en la gente? Mira, llevamos 8 años viviendo juntos. ¿Por qué no se casan? De hecho, ya están casados. No, es que no hemos firmado ningún papel. ¿Qué es lo que falta? Responsabilidad. Lo negativo de todo este proceso, cuando Canaán es conquistada y cuando las tribus se estacionan, se posicionan de la tierra, se empiezan a mezclar con algunas naciones vecinas. O sea, Dios había pedido que ellos limpiaran la tierra. Pero bueno, no todos hicieron la tarea, ¿me explicó? Y quedaron algunos malos vecinos.
Y eso tarde o temprano, por un tema de asimilación cultural, va a afectar a la gente. ¿Está conmigo? Segundo, hay una influencia cultural de las naciones vecinas. Eso lo vamos a ver justamente en lo que viene, en un instante. Dice la palabra en Deuteronomios 26, versos 8 y 9, y el Señor nos sacó de Egipto. Parecería que está hablando, igual que cuando se habló de Abraham, con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. No, sabe, yo me quiero ir de la Argentina, estoy cansado de este país. ¿Sabes qué es lo que tiene de malo este país? Al argentino. ¿Tú crees que yéndote de Argentina a este país o tus problemas van a resolverse? No, no, en serio, no, no es broma. Y lo puedo decir con un chileno, lo puedo decir con un paraguayo. Nosotros pensamos que desapareciendo se resuelve la cosa, pero el asunto es este, o sea, hay un nivel de responsabilidad que yo tengo sobre la tierra. Dios me creó ligado a la tierra, al punto que mi ADN tiene algo de polvo. Eso hace de que tú estés asociado a lo que va a pasar en esta tierra. Si tú te vas de Argentina, te digo algo, tú te estás llevando a Argentina donde vayas. Argentina no es la tierra, Argentina eres tú. ¿Cómo uno escapa de lo que es? Eso pasó con Israel. Ayúdeme a repasar esto. En Caldea, la creencia Dios desarrolla en fe. En Egipto, el orgullo en humildad. A través del éxodo, de la esclavitud, ellos adquieren identidad. Por último, en Canaán, de la división llegan a la... porque no entraron 38 años antes, porque estaban divididos. ¿Cómo se resuelve la división? Dependiendo. No de la otra persona. Si tú dependes de Dios y yo dependo de Dios, estamos unidos. Es así como funciona. Lo que me une contigo no es que te conozca, es que tú estés unido a Dios y es a través de Él nuestro contacto. Aquí tengo 4 etapas, las primeras 4. Ustedes están viendo que hay un proceso que se sigue. Dios no vuelve a crear al hombre, lo creó una vez y punto. El hombre pecó y se contaminó, sí. Se llenó de inmundicia, sí. ¿Qué empieza a hacer Dios? Lo restaura. Esta restauración implica un cambio de cultura. Sigamos. Reino. Una vez que se estructura toda la nación, ustedes se van a dar cuenta que Israel empieza a pedir un rey. ¿Correcto? Ahora, ¿de dónde sacan ese modelo de mirar a los vecinos? Ay, mami, yo también quiero una minifalda. ¿Por qué quieres una minifalda? ¿Pero de dónde sacas esto? De mirar a los vecinos. ¿Se entiende eso? Todos los modelos de gobierno en la tierra son similares entre sí. En algunos hay reyes, primer ministro, emperadores, dictadores. Es el mismo cuento. Ahora, todo sistema
apoyado en la sabiduría del hombre, va a estar establecido sobre cosas que son torcidas. Por favor, quiero que entienda lo que le estoy diciendo. Viene un tiempo de elecciones para muchos países. Y volvemos con el concepto de oremos porque Dios ponga un cristiano. Yo oro porque Dios no ponga un cristiano. Por favor, que no ponga un cristiano. Ay, ¿cómo se ocurre, pastor? Pero qué bendición sería tener a un cristiano. ¿Y qué pasa si él no funciona como esperamos los cristianos? ¿Cómo oramos luego? Queremos que sea un cristiano que tenga la santa doctrina de la iglesia. O sea, partimos de una premisa. Es imposible que el hombre en injusticia obre justicia sin la intervención de Dios. No es posible. ¿Qué esperas tú de un gobernante? Que tenga apego por la rectitud. Nada más. No me importa qué fe tenga. Ay, ¿cómo dice eso? No me importa si cree en una piedra, si cree en Buda, si cree... Lo que necesita una nación para prosperar es que sus autoridades tengan rectitud. Ahora, usted va a ver que cuando Dios empieza, les da permiso para que ellos pongan sus reyes. Ok, pongan reyes. Se va a manifestar tarde o temprano todos los problemas que habían en otros reinos. Injusticia, idolatría, abuso a los débiles. Lo hizo hasta David. Abusó de los débiles. ¿Se acuerda del esposo de Betsabé? Ay, quiero que vayas allá y dale esta carta al... Acuerdo con naciones impías. Conspiraciones y asesinatos. ¿Pasó en Israel? Sí, señor. ¿Por qué pasa eso? Porque es el gobierno de las naciones. ¿Qué es lo que dice Jesús de los reinos de la tierra? Mi reino no es de este mundo. Y eso lo dice cuando lo quieren nombrar rey. ¿Recuerdan cuando él hace esas manifestaciones gloriosas? La gente, ya tenemos un rey. Y Jesús no cae en el juego. Ay, pues mira, vamos a proponer de concejal al pastor que tiene la iglesia más grande. Ya lo agarraron. No, es que reconociendo sus virtudes queremos pedirle que sea concejal. Te están tomando el pelo. Tú no necesitas de eso. Ellos necesitan de ti. Pero entonces, ¿qué debo negarme? Javier nos va a hablar de la política. Así que le paso el muerto a él. Para que entienda qué es la política, cómo se opera. Y dejemos de caer en el jueguito de ser usados por el mundo cuando les falta poder. Dios estableció un gobierno sobre su pueblo. A ver, ¿cuál era el gobierno que él quería? Inicialmente él quería que toda la nación sea reyes y sacerdotes. A causa del pecado del pueblo, Dios no puede seguir con ese proyecto. Ustedes van a ver que Israel es gobernado en diferentes procesos. Primero, por los sacerdotes. Por favor, abre tu entendimiento. Cuando Aarón está a cargo de todo, las cosas funcionaban. ¿Se acuerda la batalla? Me cansé. Uy, levanten los brazos. ¿Quién estaba gobernando ahí? Aarón. Hubo periodos al empezar la historia de Israel, donde los sacerdotes gobernaron, y al terminarla. Ya les voy a hablar de los asmoneos. Estos dos periodos marcan el principio y el fin de este tiempo de gobierno. También Dios había asignado, después de los sacerdotes, recuerden ustedes que los sacerdotes se prostituyen. ¿Se acuerdan de Elí? Dios levanta a los profetas. Ahí aparece nuestro primer profeta. ¿Quién es?
Listo, Samuel. Samuel se levanta y ¿quién es el que gobierna ahora en Israel? El sumo sacerdote, ya no más. ¿Quién gobierna? El profeta. Por un largo proceso, por un largo tiempo, los profetas, de hecho, gobernaron bastante tiempo, ellos administran la justicia y la injusticia en Israel. Cuando aparece Saúl, o hay un tiempo todavía donde se cruzan las dos líneas de administración de los profetas y los reyes, se van a dar cuenta ustedes que en la época de Samuel había dos gobiernos, el de Samuel y el de Saúl. La gente estaba ahí un poco al medio. Saúl decía, vamos a la guerra, y estaba mirando por el rabo del ojo y estaba Saúl diciendo, o Samuel diciendo, sí, dale. Cuando llega David, Samuel parte y se retira a un lado. Desaparecen de escena varios profetas porque David funge como rey y como profeta. Y cuando falla en ver sus propios defectos, Dios manda profeta, Natán. ¿Qué estás haciendo, rey? Entonces, noten esto. Javier hablaba esta mañana acerca de cómo hemos perdido algunas cosas. Una de las cosas que hemos perdido es cuál es la legalidad de la autoridad. ¿Quién es el que pone reyes? Piensa esto un momento. Hoy día quizás no ordenamos reyes, pero todavía comisionamos gente para el ministerio pastoral, para los profetas. ¿Cómo funciona esto? David siempre se supo juzgado. Ese es el problema de los gobiernos. Ellos se corrompen cuando creen que ya no pueden ser juzgados. Cuando ellos se perpetúan en el gobierno, la posibilidad de que haya una auditoría en la siguiente gestión, que ya no es del partido, es peligrosa. Porque ellos van a descubrir muchas cosas que hicieron malas, ¿me siguen? Entonces buscan eternizarse en el poder para poder lavar una mano con la otra, ¿me sigue? David era rey, pero él sabía de que estaba siendo observado. Y sabes, todos los reyes de Israel y de Judá sabían que estaban siendo observados. En algunos casos, ¿cómo lo resolvían? Fácil, contrataban un sicario y lo hacían liquidar. Pero no había ningún problema. Dios levantaba a otro profeta que le decía. En otros casos, hicieron algo más interesante. Se consiguieron sus propios profetas. ¿Se acuerdan de la época de Jeremías? Dios había dicho, viene Babilonia y tú debes darle tributo y debes humillarte y aguantártelas. Estarás bien con ellos, te cuidarán. Ay, no, mi rey, el Señor me ha dicho que usted debe romper su pacto con Babilonia y debe unirse a Egipto. ¿Se acuerdan? Hasta ahí llegó. Sacerdotes, profetas y reyes administraron en lo que llamamos el reino un largo tiempo todo lo que acontecía en Israel. Ahora, ¿cuáles son los elementos culturales que se asimilan en ese tiempo? Por favor. Cosas buenas. Uno, Dios ejerce autoridad aún por encima del hombre. Aleluya por eso. Dos, lo que juzgan los ojos no es lo que juzga Dios. Él tiene un juicio distinto. Cosas negativas. La injusticia y el egoísmo es parte de la naturaleza caída del hombre. Sea David, sea Samuel, sea quien sea. Dos, acuerdos a la forma de las naciones. Israel asimila eso. Cásate con la princesa del tal reino para que así tengamos paz. Pero es que ella es Sidonia, ella es Fenicia, no importa, total. Ahí lo resuelven ustedes. ¿Se acuerdan?
y esperan de que los reyes envejezcan, en el caso de Samuel o Salomón, para levantar altares a todos los dioses o para desvirtuar lo que Dios había establecido. Dense cuenta que Egipto dejó un antivalor, algo negativo, las mezclas. Egipto permaneció en el corazón de Israel más tiempo que el propio imperio. Israel fácilmente toleraba las mezclas. ¿Qué pasa cuando una iglesia tolera las mezclas? Es Egipto. Es una iglesia en Egipto. En esencia, tú tienes un Dios que no tolera las mezclas, no mezclará las semillas, no mezclará los tejidos, no unirás a un animal de una especie con otra especie. No lo hagas, no hagas, porque cada cosa Dios creó de esta manera, punto y aparte. La parte práctica de esto la vamos a ver mañana. Tercero, tolerancia a la idolatría. ¿Por qué? Básicamente obedecer a los hombres antes que a Dios ya es idolatría, porque tú te estás sujetando a una autoridad que no es Dios. Un versículo saturado, tal como la imagen que ustedes tienen ahí. Me impresiona mucho este pasaje de Samuel 8. Escuchen, por favor. Así será el proceder del rey. Miren lo que dice. Así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. ¿Quieren rey, verdad? Muy bien. Él tomará a vuestros hijos y los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo. Y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usarán para su servicio. De vuestros rebaños tomarán el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no le responderá ese día. Díganme ustedes si Israel no tenía claro el precio que les iba a costar tener un rey. ¿Y saben qué? A pesar de eso, pidieron rey. Estamos recorriendo años de historia muy rápido. Y estoy mostrándole cómo el mismo pueblo, el mismo ADN, fue procesado y fue afectado por diferentes elementos. De alguna forma, todos nosotros somos la suma de muchas generaciones. No solo en lo genético, sino también en lo social. ¿Qué pasa cuando hacemos algo que lo hacemos sin saber por qué? Simplemente lo hacemos porque he visto que todos lo hacen. Estás asimilando algo. ¿Pero de dónde nace? Buena pregunta. Paro aquí un momento, antes de que se vayan a descanso. Hace varios años quiero hacer
un pequeño flashback. Cuando nosotros empezamos este proceso, yo venía a Argentina con la idea de que aquí sabían todo, porque aquí habían hecho todo. Hay que tomar la ciudad, ya tomamos. Hay que hacer 40 días de ayuno, aquí hacemos 80 días de ayuno. Necesitamos levantar profetas, tenemos muchos. Necesitamos hacer un congreso hay congresos todos los meses. Necesitamos orar para que la gente reciba el Espíritu Santo, pasa cada culto. O sea, cuando yo vine aquí, yo le pregunté al Señor, ¿para qué me llevas a Argentina que tiene tanta gente poderosa? Cuando hay tantos lugares en la tierra donde nadie nunca fue. Estoy hablándoles del 2008. Cuando vine, ciertamente me enfrenté con una iglesia que había hecho muchas cosas. Pero para mí fue determinante un evento que se llamó Explosión Celestial. Para mí ese evento marcó todo lo que venía después. Estamos en un momento de adoración, 1500 gentes más o menos. Y de repente veo descender ángeles. Y todo esto lo estamos describiendo y lo estamos cantando. Y la gente recibía regalos. Venían ángeles con regalos. Y veía a los argentinos ahí recibiendo sus regalitos emocionados. Y ahí estaba la caja y decía, qué hermoso. A ver, cuando le daban un regalo a uno de mis hijos y nos decían, me regalaron esto, todos nosotros les decíamos, ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¿Qué te dieron? Era la fiesta. Estamos en el espíritu 1500 gentes y veo que nadie abría sus regalos. Y ahí es cuando Dios a mí me habló y me dijo, mi pueblo ciertamente recibió muchísimos regalos, pero nunca nadie les enseñó cómo abrirlos y usarlos. Entonces la gente se caía al piso y nadie sabía por qué se caía la gente al piso. La gente se reía y se reían otros y se abrazaban y se seguían riendo. Y tú le preguntabas, ¿por qué te estás riendo? Y te decía, es que es el gozo del Espíritu. ¿Y por qué es eso? Ahí entendí por qué Dios nos mandó. En realidad, nosotros no vinimos a traerles algo nuevo. Nosotros vinimos a enseñarles a usar lo que Dios ya les había dado. Esa ha sido mi tarea estos 6 años. Pero en ese proceso, Dios me dijo cosas. Por ejemplo, me dijo, nunca impongas manos a la gente. ¿Por qué? Es que todos lo hacen y nadie entiende por qué. No hay un evento en el que yo haya puesto manos sobre la gente. Queríamos poner unas luces acá, hacer algo muy bonito. El Señor me decía, no, porque Argentina es un pueblo de teatro y de show. Y cuando eso esté ahí, ellos van a asociarse con esa cultura de la que yo los quiero sacar. Del show, el show de la fe, el show. Mis ungidos no necesitan luces y humo y al puma cantando. No necesitan eso. Entonces Dios, pues luces, olvídense de luces. Ay, qué pena. Olvídense de esto. Olvídense del humo. Olvídense. Ok. Eso pasó con Israel. En todo este proceso, ellos empiezan a formar una cultura. Pero hay una gran diferencia en nosotros, los latinos y el pueblo de Israel. Ellos, para darse cuenta cuando termine mi exposición, aunque muchos no oyeron,
aunque muchos cayeron en los mismos pecados de sus padres, hubo una porción que mantuvo y asimiló lo que debería y desechó lo que debería. Y al final, Dios puede cumplir su propósito a través de ellos.